estamos en Cristo. Buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. En esta noche es muy importante que abordemos un tema que es trascendental para la humanidad, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no solamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también su vida y su propósito de nacer en esta tierra entre los hombres para cumplir propósitos significativos que beneficien al ser humano. De hecho, hay muchas personas que creen, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en determinada fecha, como decir el 25 de diciembre. Pero realmente, cuando nosotros observamos la historia bíblica, cuando observamos los comparativos textuales bíblicos, nos damos cuenta que existe otra fecha probable. Y esa otra fecha probable dicta que haya sido posiblemente un 6 de abril del año 3 de la era cristiana. Estos son fechas probables. Pero realmente lo más importante es que Él nació entre los hombres. La fecha no es tan relevante, aunque lo más importante acá es saber que Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra, nació de entre los hombres, y nació para vivir entre los hombres y conocer al ser humano, saber de él. Pero no solamente ese fue el propósito, sino más bien salvar al hombre, redimirlo. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Realmente el Hijo de Dios nació en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire que la palabra de Dios aquí nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso significa el tiempo exacto, el tiempo justo. Dios sabía cuándo tenía que enviar a su Hijo. El Hijo sabía cuándo tenía que humanizarse. Y la historia nos relata que posiblemente haya sido en el año 3 de la era cristiana, y posiblemente en el mes de abril, entre sus fechas 6 o 20 de abril, entre muchos comparativos históricos y bíblicos. ¿Por qué el Señor nació hace casi 2000 años? Porque Dios así lo miró que era necesario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocernos, de saber de nuestras debilidades, con el propósito de ver la forma de perdonar nuestros pecados, de ver la forma de cómo redimirnos. Entonces, el Hijo de Dios vino a la tierra, nacido de mujer, dice la palabra del Señor. En la segunda parte del capítulo 4, del verso 4 de Gálatas, dice, nacido de mujer. Todos sabemos que en la historia bíblica de los evangelios, que nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer llamada María, una mujer especial, una mujer virgen, una mujer devota a Dios, una mujer íntegra delante de Dios. Dios la eligió para que concibiera una parte de Dios, que en este caso lo conocemos como Jesucristo, el Hijo de Dios. A través del poder de Dios, Jesucristo nació de mujer, para nacer como hombre, para vivir entre los hombres. Pero nació con el propósito de liberarnos de muchas cosas. Al pueblo judío, con el propósito de liberarlo
de la esclavitud de la ley, y a los gentiles de la esclavitud del pecado, y a todos hacerlos hijos, redimidos, perdonados y liberados. Nos vino a liberar de la ley del pecado. Así nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los que estaban bajo la ley antigua iban a ser redimidos y liberados de esa ley. Y a los que estábamos esclavizados al pecado, como los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, nos vino a redimir y a adoptar como hijos. Mire qué bendición tenemos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que no teníamos parte de ese pueblo, ni ser parte de Dios, el Señor Jesús vino a redimirnos y adoptarnos como hijos, liberándonos del pecado. Pero para ello, primero tuvo que nacer. Primero tuvo que estar entre los hombres y cumplir la ley. El nacimiento de Jesús no es cualquier cosa, es un evento trascendental en la vida humana. Y eso cambió la historia. Fue un punto de partida a la remisión de cada uno de los que vivían en ese entonces y de los que viviríamos en un futuro. Porque eso marcó la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él decidió dejar la forma de Dios para hacerse hombre. Básicamente se humilló de su grandeza, de rey a un simple ser humano, del soberano Dios todopoderoso a un simple ser humano, tomando cuerpo y forma de hombre. Nos dice Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios, se despojó de su grandeza, de su soberanía, de su divinidad, y se hizo hombre. ¡Qué grande amor el que demostró el Hijo, nuestro Señor Jesucristo! Y son las cosas que marcan la diferencia con el nacimiento del Hijo de Dios. Es un evento sumamente maravilloso, grande, porque no solamente Dios decidió vivir entre los hombres, sino que Dios, hecho hombre, decidió conocernos, vivir entre nosotros y cumplir propósitos divinos para podernos salvar. Nació para vivir entre los hombres. Nació para salvar a los hombres, pero nació también para morir por los hombres. Pero no solamente morir, sino que también resucitar. ¿Por qué tenía que morir el Señor? ¿Por qué tenía que pasar ese tiempo de tormento, ese tiempo de dificultad el Señor? Lo tenía que pasar para salvarnos, para redimirnos, para lograr el perdón de nuestros pecados. Nos dice Mateo capítulo 18, en el verso 11. La palabra de Dios nos dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Qué interesante lo que nos dice este texto, que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido.
pero también a salvar los que viviríamos en el tiempo futuro. Si creíamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de hombre y que vivió entre los hombres. Su propósito, encontrar lo perdido, liberar al esclavizado, justificar al culpable, hacernos sus hijos. Nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando nació entre los hombres. Nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Nos vino a redimir de nuestras maldades. Y ahora nos vino a ser sus hijos. También herederos de Dios por medio de Cristo, el Hijo de Dios, nacido entre los hombres. Nos dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y considerando esto, todos aquellos que hemos creído en el Cristo nacido entre los hombres, hemos confesado su nombre, nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, se nos ha dado esta oportunidad de la salvación a través del perdón de nuestros pecados, hecho por ese hombre que es el Hijo de Dios, que nació de mujer y vivió entre los hombres y ejerció un ministerio de enseñanza, de cumplimiento de ley, de cambio de ley, y que fue muerto y que fue sepultado y que fue resucitado para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados, declararnos hijos delante del Padre y ofrecernos la salvación. Vino a darnos libertad del pecado. Vino a redimirnos de toda maldad. Nos dice Romanos capítulo 6, versos 20 y 22. Romanos capítulo 6, versículos 20 y 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto nos vino a regalar el Hijo de Dios cuando nació, cuando creció, pero sobre todo cuando murió por usted y por mí, y que fue sepultado y que resucitó para que nosotros tuviésemos la santificación y como fin la vida eterna. Hoy lo que celebramos es el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida, para liberarnos de nuestros pecados. Y como nos decía Gálatas capítulo 4, verso 6, para recibir el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Hoy nosotros podemos acercarnos al Padre con confianza, porque su Hijo un día decidió nacer entre los hombres, vivir entre los hombres y morir por los hombres, para redimir a los hombres de sus pecados y liberarlos de ellos y justificarlos, declararlos inocentes delante del Padre al derramar su sangre por nosotros. ¿Por qué el Señor entonces vino a morir? Para que heredásemos la vida
eterna, para que tuviésemos algo que era imposible tener si Él no nacía entre los hombres. Era imposible obtener esa bendición si el Hijo de Dios no nacía entre nosotros. Así nos lo dice capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el verso 24. Dijo el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy lo que debemos de celebrar es que a través del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo hemos pasado de muerte a vida, y que no hay condenación para los que creemos, nos arrepentimos, confesamos, nos bautizamos y perseveramos en Cristo Jesús. Hay vida en su nombre, hay salvación en Cristo, hay libertad en Cristo. Aprovechemos esa oportunidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que le ha podido suceder a la humanidad, porque a través de ese nacimiento también ocurrió su muerte, un sacrificio muy doloroso para el Hijo de Dios. Pero ese dolor, esa aflicción, esa muerte, esa sangre derramada fue el sacrificio perfecto para darnos vida, para hacernos hijos de Dios, para declararnos inocentes, y para que entonces, mediante esa remisión de pecados, nosotros gocemos de ser hijos y de ser salvos por la eternidad. Él nació para vivir entre los hombres. Él nació para morir por los hombres. Él murió para que los hombres tuviésemos vida, y para que la tuviésemos en abundancia. Solo hay que creer en Él, solo hay que venir a Él, reconocer que somos pecadores y que necesitamos esa justificación. Necesitamos confesar su nombre delante de los hombres y delante de Dios. Necesitamos ese bautismo, que es la obediencia al Evangelio, que es su sacrificio hecho hace casi ya también 2000 años, donde fue muerto por nuestras rebeliones, donde fue sepultado, y donde se muestra su gloria y su poder, resucitando al tercer día, dándonos muestra de que su sacrificio y que también su poder nos alcanza para que nosotros tengamos vida y para que seamos eternos en la presencia de Dios, si obedecemos a sus mandamientos, si creemos en Él y en su sacrificio. Su nacimiento, su sacrificio, fue el plan de Dios, con el propósito de que la humanidad tuviésemos vida. Hoy le invito, estimado hermano, estimado amigo, a los hermanos a ser fieles, a permanecer firmes en el llamamiento que nos ha hecho el Hijo de Dios. Y a los que aún no vienen a Él, vengan a Él, crean en Él, cambien sus vidas y aprovechemos la salvación que Él nos da a través de el nacer, pero sobre todo del morir en una cruz para que tuviésemos vida. Venga a Él y busquemos su salvación. Él es el todo del hombre. Él quiere salvar y quiere redimir. Dios le bendiga. Yo soy Jesús, vengo a darte vida. Yo soy Jesús, a curar tus heridas. Que el mundo te... Amigo, yo sé que estás ahí conectado y has escuchado en estos momentos un tremendo mensaje de la palabra del Señor titulado Jesús. 5 letras que componen un nombre. Jesús siempre inspira palabras de arrepentimiento para todos nosotros, palabra de conversión. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador y recibirás salvación y vida eterna.
recibirás bendiciones aquí en la tierra y bendiciones en el cielo. Recuerda nuestro número de contacto, las diferentes redes sociales, y nosotros como Iglesia del Señor siempre estamos dispuestos a compartir contigo un estudio de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, le damos las más infinitas gracias a usted que se merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias por el programa, gracias por el contenido de este sábado, gracias por el mensaje, Jesús, esperando que haya calado en los corazones aquí conectados, aquí presentes. Bendice a los hermanos y a los amigos, bendice también y ayúdale en sus propósitos, en sus planes, en su salud y sobre todo en la búsqueda de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias, bendícenos a todos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De parte de su programa Red de Gracia, deseamos que sigan pasando un excelente fin de año en familia, en fe, y desde ahora le deseamos un próspero año 2022. Red de Gracia sigue igualito el primer sábado de enero, de manera que sintonízanos, conéctate con nosotros y deseamos toda la bendición de Dios para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Jesús es nombre precioso que salva al mundo, y solo en su muerte no hay moribundo. Sangre preciosa derramó. Oh Jesús, yo te doy gracias, mi Salvador, porque me diste la bendición. Yo te adoro.